¿Qué harías si tu sustento dependiera de servir al hombre más temido de la ciudad? Una joven camarera está a punto de descubrir que a veces las apariencias ocultan las verdades más profundas. En una historia donde un solo gesto de valentía puede cambiarlo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. Disfrútala. En el restaurante más distinguido de Buenos Aires, conocido como El Reflejo Porteño, había un hombre que hacía temblar a todos los camareros. Ricardo Monteiro, multimillonario, propietario de un conglomerado global y, según la opinión de quienes lo atendían, un déspota con traje de diseñador. Su carácter era tan célebre como su fortuna y nadie quería tener la mala suerte de servirle. Los empleados inventaban pretextos ridículos para no acercarse a su mesa. Dolores de cabeza repentinos, supuestos accidentes en la cocina o incluso emergencias familiares. Todo para evitar enfrentarse a él. Durante años, el personal había aprendido las reglas para sobrevivir a sus visitas. Nunca hacer contacto visual, nunca hablar a menos que él preguntara primero y, sobre todo, jamás contradecirlo. Quien lo hiciera quedaba marcado. Cada jueves, la escena se repetía como si fuera una función de teatro, bajo las luces doradas de los enormes candelabros. Mientras la élite porteña disfrutaba de su cena, el verdadero espectáculo lo daba ese hombre sentado en su rincón predilecto. Los demás clientes eran políticos, herederos de viejas fortunas, magnates de la tecnología, pero todos se volvían simples extras cuando Monteiro entraba al lugar. En la cocina, los empleados susurraban su nombre con respeto y miedo. Había historias de terror. Un sommelier despedido por recomendarle un vino demasiado audaz. Un joven mozo que renunció después de derramar una sola gota de agua en su mesa. Y la lista continuaba. Cuando su Bentley negro se detenía frente a la entrada, un silencio nervioso recorría el restaurante. Incluso Julián, el anfitrión, un hombre que una vez había toreado en ruedos sin pestañear, se ponía pálido al verlo entrar. Los camareros veteranos desaparecían hacia la bodega fingiendo tener asuntos pendientes y los novatos rezaban por no ser elegidos. La decisión siempre recaía en el gerente de piso, el señor Jiménez, quien designaba al afortunado de turno. Fue así como una noche de jueves. La nueva camarera del lugar, Sofía Torres, terminó seleccionada. Tenía apenas 2 semanas trabajando en El Reflejo Porteño. Con solo 24 años, sus ojos castaños transmitían determinación, aunque por dentro cargaba el peso de mantener a flote a su familia. Su madre estaba enferma y su hermana menor, Lucía, estudiaba en la universidad. Para Sofía, ese empleo no era un lujo. Era la única manera de sobrevivir. Ya había pasado días aprendiendo de memoria la interminable carta de vinos, la posición exacta de cada cubierto en la mesa y los gestos de los clientes más exigentes. Pero lo que nadie le había explicado era cómo lidiar con Monteiro. El segundo jueves de su turno, uno de los camareros de confianza fingió estar enfermo. El señor Jiménez miró alrededor con desesperación hasta encontrar a Sofía, quien limpiaba copas en la barra. «Torres, te toca», le dijo con voz baja pero firme. «¿Qué me toca?», y preguntó ella sin entender. «Mesa 7, Monteiro». El nombre no le decía nada. Ella solo sonrió con serenidad. «Muy bien. ¿Alguna alergia o preferencia que deba saber?» Unos camareros cercanos soltaron una risa nerviosa que se transformó en tos, fingida, cuando Jiménez los fulminó con la mirada. «Solo sé perfecta», susurró el gerente. «No hables de más, no sugieras nada y recuerda que tu nombre es camarera. Tu opinión no existe. Haz lo que te pida y vete». Sofía asintió sin miedo, pensando que exageraban. Había atendido clientes groseros antes. ¿Qué tan terrible podía ser uno más? Se acomodó el chaleco negro, respiró hondo y tomó el menú de cuero. Al acercarse a la mesa 7, notó cómo el ambiente cambiaba. Conversaciones que minutos antes eran alegres se apagaron poco a poco. Sus compañeros la observaban con disimulo, como aves inquietas.
Ricardo ya estaba sentado mirando la ciudad a través de los ventanales. Imponente, con su traje gris perfectamente ajustado, parecía un rey sin corona. Tenía una copa de whisky medio vacía a un lado. «Buenas noches, señor», dijo Sofía con voz segura. «Bienvenido a El Reflejo Porteño». Le acercó el menú. Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros, helados y penetrantes, recorrieron a Sofía de arriba a abajo. No era una mirada lasciva, sino un examen frío como quien evalúa un objeto. Guardó silencio. La tensión se alargó como un hilo a punto de romperse. Sofía mantuvo el contacto visual. Le habían enseñado que eso transmitía seguridad, y no estaba dispuesta a ceder. Finalmente, Monteiro gruñó y señaló la mesa. «Déjalo». Ella colocó el menú frente a él. «¿Desea otro whisky mientras decide?» Él tomó su copa, la movió con lentitud y bebió sin apartar la vista de ella. «¿Eres nueva?» «Sí, señor. Segunda semana». «¿Ahora permiten que los principiantes atiendan esta mesa?», preguntó con desprecio. «Qué bajo ha caído este lugar». Un calor subió por las mejillas de Sofía, pero se contuvo. Recordó las cuentas médicas y la matrícula universitaria de Lucía. No podía fallar. «Conozco bien la carta, señor», respondió con calma. «Le aseguro que lo único que podría resbalar será la mantequilla de su pan. Si la desea». El silencio fue absoluto. Al otro lado de la sala, Verónica, la camarera veterana, se cubrió la boca con la mano para no gritar. Los ojos de Monteiro brillaron con algo entre sorpresa e incomodidad. Tras unos segundos eternos, gruñó de nuevo, aunque esta vez sonó distinto, casi como un reconocimiento. «Filete, término medio, pero más crudo que cocido. Si veo un punto rosado en el centro, lo devuelvo. La salsa aparte. Y tráeme un Vega Sicilia único del 70. No consultó la carta. Sabía lo que pedía. Era un reto, un movimiento calculado para intimidar. «Excelente elección, señor», dijo Sofía, anotando sin titubear. «Lo preparo enseguida». Caminó hacia la cocina con pasos firmes, sin mostrar ni alivio ni miedo. Al pasar junto a la barra, Verónica la detuvo con los ojos desorbitados. «¿Estás loca?», le contestaste. «Nadie le contesta». «No le contesté», respondió Sofía liberando su brazo. «Hice mi trabajo». En la cocina, entregó la orden al chef Gastón, quien levantó una ceja. «¿Más crudo que medio pero sin rosa?», bufó. «¿Y la salsa aparte? Este hombre me está tomando el pelo». «Así lo pidió», explicó Sofía. «Entonces lo haré a mi manera. 45 segundos por lado y que lo juzgue. Si protesta, dile que lo cociné con magia cuántica». Ella sonrió apenas y salió de nuevo al salón. Mientras caminaba, sentía las miradas de todos. Ya no la veían como la novata invisible, sino como alguien que había hecho lo impensable. Enfrentarse al temido Monteiro y salir con vida. La cocina de El Reflejo Porteño hervía de actividad. Cazuelas al fuego, órdenes gritadas, platos adornados con precisión. Sin embargo, cuando Sofía entregó la orden, el bullicio se detuvo unos segundos. Todos sabían que esa comida no era una más. El chef Gastón frunció el ceño. «Más crudo que medio pero sin rosado». «Y la salsa aparte», resopló. «Cada semana inventa una nueva tontería». «No son tonterías, chef», Sofía lo miró con calma. «Son pruebas». El chef masculló algo entre dientes, pero aceptó el reto. Ordenó traer el Vega Sicilia, único del 70, como si se tratara de una reliquia sagrada. Mientras tanto, en la sala, los camareros murmuraban entre sí. Algunos se acercaban a Verónica, otros al señor Jiménez, que caminaba de un lado a otro como si estuviera a punto de estallar. «Sofía, ven aquí», la llamó Jiménez en cuanto la vio. Ella entró en la pequeña sala de empleados, cerrando la puerta tras de sí. El ambiente era tenso. «¿Qué demonios hiciste?», preguntó Jiménez rojo de furia. «Nada fuera de lo normal, señor. Atendí al cliente». «Nada fuera de lo normal», intervino Verónica cruzada de brazos. «Le respondiste con un chiste. Eso es provocar a un tiburón». Sofía los observó sin alterarse. «No lo provoqué, solo fui cortés. Él cuestionó mi capacidad y yo respondí con respeto». «Ese hombre no conoce la palabra respeto», soltó Verónica. «Y lo peor», añadió Jiménez, dejándose caer en una banca, «es que no se trata de un cliente cualquiera.
¿Sabes lo que puede hacer Monteiro? Sofía negó con la cabeza. Jiménez suspiró como si se preparara para revelar un secreto. Hace 2 años un camarero llamado Matías le sirvió una sopa. Monteiro dijo que estaba fría, aunque no lo estaba. El chico le aseguró que venía directo de la olla. Un error inocente. La voz de Jiménez se quebró. Al día siguiente, el padre de Matías, que trabajaba en una empresa proveedora, fue despedido. Casualmente, la compañía había perdido un contrato con Monteiro Corp. ¿Coincidencia? Nadie lo cree. El silencio cayó como una losa. «Es cruel, Sofía», dijo Verónica con voz grave. «Tiene poder para arruinar vidas por un simple plato». Por primera vez, un escalofrío recorrió la espalda de la joven. «¿Y por qué es así?», preguntó casi en un susurro. Verónica bajó la voz. «No siempre fue un monstruo. Hace años era distinto. Tenía esposa e hija. Un accidente se las arrebató de golpe. Un conductor borracho se pasó un semáforo. Laura y la niña Ana murieron en el acto. El culpable era rico y salió casi impune. Dicen que desde entonces Ricardo cambió. Salió del tribunal siendo otra persona. Alguien roto y lleno de rabia». Sofía tragó saliva. Sintió el dolor ajeno como propio, recordando a su madre y a Lucía. Pensar en perderlas le resultaba insoportable. «Entonces viene aquí cada jueves para desquitarse con nosotros», dijo con amargura. «Para sentir que controla algo», corrigió Jiménez. «No pudo controlar lo más importante en su vida. Así que controla los detalles más absurdos, la temperatura de la sopa, el corte de la carne, el ángulo del plato. Y nosotros lo soportamos, porque sus cenas representan una parte enorme de nuestros ingresos». Sofía respiró hondo, consciente de que estaba caminando sobre un alambre invisible entre su dignidad y el miedo a que ese hombre pudiera arruinarla. Cuando el Vega Sicilia llegó a sus manos, lo llevó con cautela a la mesa 7. Lo presentó con voz neutral. «Vega Sicilia único, 1970, señor». Monteiro lo observó. Dio un gruñido de aprobación y esperó a que ella lo descorchara. Sofía lo hizo con destreza, sirvió una pequeña muestra y aguardó. Él probó el vino lentamente, como si juzgara más que el sabor. Finalmente habló: «Aceptable». Sofía sirvió el resto con precisión y se dispuso a retirarse, cuando lo escuchó llamarla camarera. Se detuvo en seco. «Sí, señor». «Tu nombre». El corazón le golpeó el pecho. Las palabras del señor Jiménez resonaban en su mente. «Tu nombre es camarera. Si le das tu nombre, le das un arma». Cerró los ojos un instante pensando en su madre, en Lucía. No podía ser un fantasma. Giró despacio y lo miró de frente. «Sofía, señor». «Sofía Torres». Los ojos oscuros de Monteiro parecieron perforarla. Tras un largo silencio, asintió con lentitud y volvió la vista a la ventana. Ella regresó a la barra con un nudo en la garganta. Sabía que había roto la regla más importante. Ahora solo quedaba esperar el golpe. Los días siguientes fueron una tortura de ansiedad. Cada llamada telefónica la hacía temblar, pensando que Jiménez le diría que estaba despedida. Pero nada ocurrió hasta que llegó el siguiente jueves. El ambiente en el Reflejo porteño era aún más tenso. Julián, el anfitrión, se acercó a Jiménez con rostro sombrío. «Ya está aquí». Y pidió lo mismo de siempre, mesa 7. Pero esta vez solicitó a la misma camarera por nombre. Todos los empleados contuvieron la respiración. Monteiro no olvidaba. Había puesto sus ojos en Sofía. El gerente caminó hacia ella con resignación en su expresión. «Te quiere a ti. Prepárate, haz tu trabajo y nada más». Con las manos sudorosas, Sofía alisó su delantal y se dirigió hacia la mesa. Era como caminar hacia el cadalso. Monteiro la esperaba sentado con un vaso de agua frente a él, algo extraño en su rutina. La observó sin parpadear. «Buenas noches, señor Monteiro», dijo ella, firme, aunque nerviosa. «Torres», respondió él, como si probara su apellido en la lengua. Sin mirar el menú, comenzó a dictar. «Entrante, vieiras selladas, 1 minuto exacto por cada lado. Quiero las espinacas al lado, pero que no toquen las vieiras. Que quede espacio en el plato». Sofía escribió todo con calma. «Y el plato fuerte, señor, con fit de pato. Pero no con la salsa de cerezas, es vulgar. Dile al chef que prepare una reducción de naranja y anís estrellado. Debe ser ácida, no dulce».
Sofía apretó el lápiz con fuerza, sabiendo que estaba a punto de provocar una tormenta en la cocina. Para beber, agua de botella sin abrir, 3 rodajas de limón, ni 2 ni 4, 3, y un vaso con hielo aparte. Yo lo mezclaré. Cada detalle era una trampa, pero Sofía solo asintió. Entendido, señor. Lo preparo enseguida. Regresó a la cocina y entregó la orden. El chef Gastón casi explotó. Quiere que invente una salsa en plena cena y que construya una muralla entre las vieiras y las espinacas. No lo tome personal, chef, dijo Sofía con calma. Lo está poniendo a prueba a usted y a mí. Hagámoslo perfecto. El chef bufó, pero finalmente aceptó el desafío. Cuando Sofía volvió con el agua, presentó la botella cerrada, el vaso con hielo y las 3 rodajas de limón perfectamente cortadas. Lo colocó todo frente a él con elegancia. Monteiro la observó como un halcón cazando, pero no encontró error alguno. Después llegaron las vieiras, doradas con exactitud, las espinacas al otro extremo del plato, un espacio vacío en el centro. Monteiro probó con lentitud, sin emitir sonido. El restaurante entero parecía contener el aire. Terminó el plato en silencio, sin queja ni elogio. El confit de pato fue el plato decisivo. La salsa de naranja y anís brillaba en una salsera de plata. Monteiro probó una gota, cerró los ojos. El salón entero se quedó helado. Cuando los abrió murmuró, adecuado. En su boca, esa palabra era equivalente a un premio. Sofía apenas pudo disimular el alivio. Al final pidió café negro fresco. Sofía lo llevó minutos después. La cuenta, ordenó. Ella tramitó el pago y le entregó el recibo. Él lo firmó rápido y se marchó sin mirar atrás. Solo entonces Sofía abrió la carpeta. El corazón le dio un vuelco. La propina casi igualaba el costo de la cena, más de lo que ganaba en 2 semanas. Y en el recibo había 2 palabras escritas a mano, por las molestias. Verónica corrió a ver el papel. Otros camareros también. Sus ojos se abrieron como platos. No puede ser, murmuró un joven mozo. Nunca hace eso. Sofía guardó el recibo en silencio. Había sobrevivido, pero en su interior no sentía triunfo, sino una mezcla de desconcierto y curiosidad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un vídeo todos los días. Dale like al vídeo si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. Continuemos con la historia. La historia del enorme pago de Monteiro corrió como pólvora en el reflejo porteño. Los camareros no hablaban de otra cosa. Para muchos era imposible de creer. El hombre que jamás mostraba gratitud había dejado una propina digna de un premio. Pero Sofía no lo veía como un triunfo. En su interior sentía que no había ganado nada. Solo había sobrevivido a una batalla extraña. Era como si la hubieran puesto a prueba en un juego que no comprendía. Un juego que él mismo inventaba. Desde ese día, cada jueves a las 7:30 en punto, el Bentley negro de Ricardo se detenía frente al restaurante. Y siempre pedía la misma condición: que lo atendiera Sofía. Los demás empleados la miraban con respeto, casi con veneración. Ella se había convertido en una especie de escudo humano que absorbía la furia del millonario, liberando a los demás del tormento. Algunos incluso la llamaban en broma la domadora de bestias. Al principio Sofía lo tomó con calma. El dinero extra le permitió pagar varios meses de medicinas para su madre y comprarle a Lucía un portátil para la universidad. Por primera vez en mucho tiempo sentía que avanzaba. Pero cada encuentro con Monteiro era una nueva guerra psicológica. Una semana exigió que le cambiaran el vaso de agua cada vez que estuviera medio vacío. La siguiente se quejó de que el aroma de las flores en el vestíbulo interfería con el buqué de su vino, obligando a Julián a retirar un enorme jarrón lleno de lirios. En otra ocasión devolvió un cordero porque, según él, el ángulo en el que lo habían colocado en el plato era ofensivo. Sofía no se quebraba, anotaba todo, transmitía las órdenes al chef Gastón, soportaba sus quejas y mantenía la calma. Poco a poco se volvió experta en descifrar sus indirectas. La luz es agresiva. Significaba que quería que bajaran un poco la intensidad de los focos. El ambiente es ruidoso. Significaba que alguien, incluso a varios metros, lo molestaba.
Entre ellos se formó un extraño acuerdo silencioso. Él la ponía a prueba con caprichos absurdos, y ella respondía con profesionalismo inquebrantable. A cambio, él dejaba propinas enormes, casi ridículas, como si comprara el derecho de atormentarla. Para el resto del personal, Sofía era una heroína. Para ella, era una mezcla de bendición y condena. El dinero la salvaba, pero la presión la consumía. Una noche de otoño, la lluvia golpeaba los ventanales, borrando las luces de Buenos Aires en manchas brillantes. El restaurante estaba más silencioso de lo normal. Ricardo cenaba solo como siempre, mirando fijamente la ciudad difusa tras el cristal. Sofía lo atendía con la misma serenidad de siempre. Sirvió el filete con precisión, el vino a la temperatura exacta. Nada parecía fuera de lugar hasta que su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Se disculpó discretamente y fue hacia un rincón apartado donde contestó en voz baja. «Lucía, ¿qué pasa? ¿Está mamá bien?» Al otro lado la voz de su hermana sonaba quebrada. «Está igual, y ese es el problema. Acabo de recibir el presupuesto del tratamiento nuevo que recomienda el especialista. Sofía, cuesta más de lo que ganas en un año. 40.000 euros solo la primera ronda. Y el seguro lo rechazó. Dice que es experimental». Sofía se quedó helada. «¿40.000?» repitió en un susurro. Lucía sollozaba. «Mamá está tan ilusionada, piensa que esta vez puede mejorar. No puedo decirle lo que cuesta. Se le rompería el corazón. ¿Qué hacemos?» Sofía apretó los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas. «No te preocupes, lo resolveremos como siempre. Buscaré más turnos, pediré un préstamo, algo se me ocurrirá. Pero no le digas nada a mamá. Déjala tener esa esperanza». Colgó la llamada con las manos temblorosas. Respiró hondo para recomponerse y se secó una lágrima rebelde antes de volver a la sala. Cuando levantó la vista se quedó paralizada. A pocos metros, cerca del pasillo que llevaba a los baños, estaba Ricardo. No la miraba, pero su postura rígida lo delataba. Había escuchado todo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Se preparó para lo peor. Una crítica cruel por atender asuntos personales en horario laboral. Pero él no dijo nada. Volvió a su mesa como si no hubiera pasado nada. El resto de la velada fue inquietante. Apenas habló, cenó en silencio, dejó otra propina generosa y se marchó. Sofía quedó con el alma en vilo. ¿Qué haría con lo que había escuchado? ¿Usaría su vulnerabilidad en su contra? La sola idea la aterraba. 2 días después, mientras estaba en su casa revisando una pila de facturas, sonó su teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. «¿Señorita Torres?», preguntó una voz femenina, seria y cordial. «Mi nombre es Laura Benítez, abogada de un despacho en el centro. Recibimos información sobre la situación médica de su madre. Un benefactor anónimo ha pagado para que revisemos su caso y le brindemos asesoría legal gratuita». Sofía abrió los ojos de par en par. «¿Un benefactor? ¿Quién?» «Prefiere mantenerse en el anonimato. Solo nos pidió asegurarnos de que tenga la mejor defensa posible contra el seguro». La joven casi dejó caer el teléfono. No había duda. Alguien poderoso estaba detrás de aquello. Y solo una persona podía haber escuchado su conversación aquella noche. El jueves siguiente, Sofía sirvió la cena como siempre, pero con el corazón latiendo como un tambor. Cuando le llevó el café a Ricardo, él la miró con seriedad. «En este mundo, Torres, el sistema está hecho para aplastar al más débil. Los papeles y las reglas son un laberinto diseñado para que uno se rinda». Hizo una pausa y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. «Cuando alguien te ofrece un buen consejo, serías tonta si no lo tomas». No dijo más. Se levantó, dejó la cuenta pagada y se fue. Sofía se quedó de pie con el alma temblando. Ya no había dudas. Ricardo Monteiro, el hombre que parecía disfrutar humillando a todos, había sido quien le tendió esa mano invisible. El monstruo que todos temían era también un ángel escondido. El descubrimiento removió a Sofía por dentro. Durante días no podía dejar de pensar en lo que había pasado. El hombre que todos describían como cruel y despiadado había movido influencias y dinero para darle a su madre una oportunidad de vida. No lo entendía. Era como mirar una moneda con 2 caras. El tirano que hacía temblar a los camareros y el
benefactor secreto que luchaba contra las injusticias del sistema. Movida por la curiosidad, Sofía comenzó a investigar. En sus ratos libres usó el portátil de Lucía para buscar información sobre Ricardo Monteiro. Encontró artículos de negocios que lo describían como un empresario implacable, dueño de Monteiro Corp, capaz de arrasar con la competencia sin pestañear. También halló notas de revistas de chismes que lo pintaban como un hombre solitario marcado por la tragedia. Pero lo que más le llamó la atención fueron los rastros que casi nadie había notado. Un blog legal mencionaba un antiguo proyecto de ley llamado Ley Laura y Ana, que buscaba endurecer las penas para conductores ebrios. El artículo señalaba que aquella iniciativa había sido impulsada por una organización pequeña financiada por un donante anónimo. Los nombres de su esposa e hija estaban en ese título. Sofía sintió un nudo en el estómago. Siguió investigando y encontró registros de becas universitarias para estudiantes de Derecho, todas financiadas por un donante misterioso. También descubrió aportes millonarios a fundaciones que ofrecían defensa gratuita a familias contra aseguradoras. Era claro, Monteiro había estado librando una batalla silenciosa contra las mismas injusticias que lo habían destrozado. Sofía no pudo evitar pensar en la paradoja. En el restaurante, Ricardo era un hombre insoportable que controlaba hasta el mínimo detalle de su comida, pero en secreto estaba ayudando a quienes enfrentaban la misma clase de abandono que lo había destruido. El jueves siguiente, Sofía se acercó a su mesa con otro ánimo. Esta vez lo miró diferente, ya no solo como el cliente temido, sino como un hombre con cicatrices profundas. Ricardo empezó a dar su lista habitual de exigencias. Pero ella escuchaba de otra manera. Ya no eran simples caprichos, sino un intento desesperado de aferrarse al control de algo. Cuando terminó de servirle el té que había pedido, Sofía se quedó un instante de pie. Luego habló con voz suave pero firme. «Señor Monteiro, el otro día leí sobre grupos de abogados que defienden a familias contra aseguradoras. Gente que trabaja sin esperar reconocimiento, solo para hacer lo correcto. Me parece admirable que existan personas así». Ricardo se quedó inmóvil. Su mano que sostenía la taza se detuvo en el aire. La miró fijamente, sorprendido por esa interrupción al ritual. Es admirable cuando alguien lucha por los demás sin esperar nada a cambio, añadió Sofía sin apartar la vista. Hubo un silencio denso. Por primera vez, Ricardo no la evaluaba ni la probaba. La estaba escuchando. Sus ojos, habitualmente fríos, mostraron un destello de vulnerabilidad. Carraspeó y dejó la taza sobre el platillo. «Las vieiras», dijo finalmente. «Hoy las comeré como el chef decida prepararlas». Sofía asintió con una leve sonrisa. Era una rendición simbólica, un mensaje claro. Las pruebas habían terminado. Desde esa noche algo cambió. Las cenas dejaron de ser campos de batalla. Ricardo ya no pedía caprichos imposibles, ni jugaba con exigencias absurdas. En lugar de eso, comenzó a preguntarle a Sofía por su opinión sobre vinos y platos. Y para sorpresa de todos, a veces seguía sus recomendaciones. Los camareros no podían creerlo. El dragón había bajado las garras, y todo gracias a la joven que había tenido el valor de enfrentarlo. El cambio se hizo aún más evidente cuando, semanas después, la abogada Laura Benítez consiguió una victoria legal impresionante contra la aseguradora. La empresa fue obligada a cubrir el tratamiento experimental de la madre de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, la familia vio una luz de esperanza. Esa noche, mientras servía el café de Ricardo, Sofía decidió hablar. «Señor Monteiro, sé que fue usted». Su voz temblaba, pero sus ojos castaños se mantenían firmes. «Sé que fue usted quien movió todo para ayudar a mi madre». Él no lo negó, solo la observó en silencio. Finalmente dijo, «El resultado fue favorable. Más que eso, le devolvió la esperanza a mi familia. Nos cambió la vida». Sofía apenas podía contener la emoción. «No tengo palabras para agradecerle». Ricardo apoyó los codos en la mesa y juntó las manos. «No tienes que agradecerme. El sistema te falló. Yo solo equilibré la balanza». «No es solo eso», replicó ella con suavidad. «Investigué.
Sé lo de la ley, las becas, las fundaciones. Usted no es el monstruo que todos creen. Un gesto de dolor cruzó fugazmente por su rostro. Ese monstruo me protege, Torres. Me mantiene lejos de un mundo que ya no quiero cerca. Después de perderlas, su voz se quebró un instante, pero se recompuso. Controlar lo mínimo me hace sentir que el caos no ganó del todo. Sofía apoyó la bandeja contra su pecho. Yo no veo a un monstruo. Veo a un hombre que sufrió lo inimaginable, pero que aún ayuda a otros en silencio. Y ese hombre salvó a mi madre. Por primera vez, Ricardo sonrió. No una mueca irónica, sino una sonrisa tenue, casi olvidada. «Eres la primera en mucho tiempo que no me tuvo miedo», dijo en voz baja. «No viste un villano. Viste a un hombre déspota y le plantaste cara». Hizo una pausa y luego la miró con seriedad. «Tengo una propuesta. Estoy formando la Fundación Monteiro. Necesito a alguien con integridad, alguien que no se doblegue ante nada. Quiero que seas su directora ejecutiva». Sofía se quedó muda. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. De camarera a directora de una fundación filantrópica. Un salto imposible. Miró alrededor. Las mesas elegantes, los candelabros, el escenario donde había sentido miedo y donde ahora encontraba esperanza. «Sí, acepto», respondió clara y decidida. Era un nuevo comienzo. Para él un paso fuera de las sombras. Para ella, una oportunidad de cambiar vidas como la suya había cambiado. Aceptar la propuesta de Ricardo fue como dar un salto al vacío. Sofía pasó de ser camarera en un restaurante de lujo a verse frente a un mundo completamente nuevo. La Fundación Monteiro estaba en proceso de nacer y él confiaba en ella para darle forma. Los primeros días fueron un torbellino. Ricardo la llevó a una oficina discreta en un edificio elegante del centro de Buenos Aires. Allí le presentó a un pequeño grupo de abogados, contadores y asistentes que hasta entonces trabajaban de manera dispersa, apoyando distintos proyectos anónimos. «Ellos son tu equipo», le dijo Ricardo. «Necesitan una dirección clara, alguien que organice el caos. Esa alguien eres tú, Sofía». Sintió vértigo. Nunca había dirigido nada parecido, pero pensó en su madre y en Lucía. Pensó en todo lo que Ricardo había hecho en secreto. No podía fallar. Con el tiempo fue descubriendo que el corazón de la fundación era inmenso. Había programas de becas para estudiantes de bajos recursos, financiamiento para clínicas comunitarias, ayudas legales para familias en pleitos contra aseguradoras. Todo con un mismo patrón. El dinero venía de una fuente anónima. Y ahora ella sabía quién estaba detrás. ¿Por qué esconderlo? Y le preguntó una tarde mientras revisaban papeles en la oficina. Ricardo, sentado en su sillón de cuero, miró hacia la ventana. «Porque no lo hago para limpiar mi imagen. Lo hago porque sé lo que es perderlo todo mientras el sistema se ríe en tu cara». Valeria guardó silencio. Cada vez entendía más a ese hombre, pero dirigir la fundación no era fácil. Había solicitudes que parecían imposibles, familias enteras suplicando ayuda, estudiantes brillantes sin dinero para estudiar, enfermos sin acceso a tratamientos. Valeria se desvelaba leyendo cada caso, sintiendo el peso de esas vidas en sus hombros. En una de esas noches largas recibió un mensaje de Irene. «Hermana, mamá está más animada que nunca. Dice que gracias a ti volvió a creer en el futuro». Valeria sonrió con lágrimas en los ojos. La carga era pesada, pero la recompensa valía cada desvelo. Mientras tanto, en el espejo dorado, la relación con el personal también había cambiado. Monteiro seguía yendo cada martes, pero ahora su actitud era distinta. A veces incluso saludaba con un leve gesto de cabeza a Julián, el anfitrión, o hacía comentarios cordiales al chef Gastón. Los empleados no daban crédito. Verónica, la camarera veterana, se lo dijo directamente a Sofía. «Nunca pensé que lo diría, pero ese hombre ya no parece el mismo. Creo que lo domesticaron». Sofía sonrió con discreción. Sabía que no lo habían domesticado. Simplemente alguien había logrado atravesar la coraza. Un martes en particular, Ricardo pidió algo diferente. Después de cenar, en lugar de marcharse de inmediato, se quedó sentado pensativo. Cuando Sofía se acercó para retirar los platos, él habló con voz más suave de lo normal. «Torres, dime, ¿crees que la gente cambia de verdad?» Ella lo miró sorprendida.
Creo que sí, señor. Todos tenemos la capacidad de cambiar si encontramos una razón. Ricardo guardó silencio unos segundos y luego asintió. Tal vez tengas razón. Ese mismo día, al salir del restaurante, no se fue directo a su coche. Caminó bajo la lluvia sin paraguas, como si necesitara sentir el mundo de nuevo. Con el paso de los meses, la fundación comenzó a tener resultados tangibles. Una familia ganó un caso contra una aseguradora que se negaba a cubrir la cirugía de su hijo. Un grupo de jóvenes logró entrar a la universidad gracias a las becas. Una clínica en las afueras de Buenos Aires recibió financiamiento para atender a decenas de pacientes. Sofía veía en cada logro una prueba de que estaban haciendo lo correcto. Y en cada paso, Ricardo estaba ahí, aunque nunca se mostrara públicamente. Usted podría aparecer como el rostro de todo esto, le insistió ella una tarde. La gente necesita saber quién está detrás. Él negó con la cabeza. No, el rostro es el tuyo. El mío ya está demasiado marcado por la rabia y el miedo. Tú representas lo que esto debe ser: esperanza. Sofía se quedó callada. Nunca imaginó que alguien como él pudiera confiarle tanto. En lo personal, Ricardo seguía siendo un enigma. No hablaba de su pasado, a menos que fuera inevitable, pero de vez en cuando dejaba escapar frases que revelaban su dolor. Una noche, mientras tomaba café en el restaurante, comentó en voz baja: «Ana habría tenido tu edad ahora». Sofía no supo qué decir. Solo se quedó junto a él en 1901. Silencio, y por primera vez sintió que no necesitaba palabras para acompañarlo. La vida de Sofía dio un giro completo. Ya no era solo la camarera que enfrentó al cliente más temido. Ahora era la directora de una fundación que cambiaba destinos. Pero en su interior aún quedaban preguntas. ¿Hasta dónde llegaría la transformación de Ricardo? ¿Podría algún día dejar atrás el dolor que lo consumía? Lo que sí sabía era que, gracias a él, su madre tenía una oportunidad, su hermana un futuro y ella misma un propósito que jamás había imaginado. El paso del tiempo hizo que la rutina de los jueves en el Reflejo porteño se transformara en algo completamente distinto. Lo que antes era un espectáculo de miedo, ahora era casi un ritual de calma. Ricardo llegaba puntual, saludaba con un leve movimiento de cabeza y se sentaba en su mesa de siempre. Sofía lo atendía sin tensión y, aunque él mantenía su semblante serio, ya no lanzaba órdenes imposibles. A veces incluso pedía la recomendación del chef o aceptaba el consejo de Sofía sobre algún vino. Era como si poco a poco soltara el control, como si al confiar en ella pudiera bajar la guardia. El personal del restaurante lo notaba. Julián, el anfitrión, lo comentó una noche. «Es increíble. Ahora entra y ya no siento que me falte el aire. Parece otro hombre». Verónica, con su tono directo, agregó: «Todo gracias a ti, Sofía. Si no fuera porque lo vi con mis propios ojos, juraría que es otro cliente». La joven sonrió con humildad, pero en el fondo sabía que había algo más profundo. Ricardo no había cambiado por capricho, sino porque alguien había visto más allá de la máscara. Mientras tanto, la Fundación Monteiro seguía creciendo. Cada caso ganado, cada beca otorgada, cada familia apoyada reforzaba el propósito del proyecto. Los empleados trabajaban con pasión, inspirados por la firmeza de Sofía, y aunque no lo supieran, por el corazón oculto de Ricardo. Un día, mientras revisaban informes en la oficina, Sofía se atrevió a preguntar lo que llevaba tiempo guardando. «Señor Monteiro, ¿nunca pensó en rehacer su vida?» Él la miró sorprendido. ¿Rehacerla? Sí, casarse de nuevo, formar otra familia, abrirse a algo distinto. Ricardo bajó la mirada. Sus manos, fuertes y seguras en los negocios, temblaron apenas sobre el escritorio. Después de perderlas, no volví a permitirme sentir nada. El dolor me hizo levantar muros tan altos que ya no sé cómo bajarlos. Sofía lo escuchó en silencio. No intentó dar un discurso de consuelo, solo lo dejó hablar. «Pero», añadió él con voz más baja, «desde que empezaste a trabajar conmigo, esos muros no parecen tan firmes». Las palabras la sorprendieron, pero no dijo nada. Solo asintió con respeto. Ese mismo mes, la fundación celebró su primer gran logro público. Una familia ganó una demanda histórica contra una aseguradora que se negaba a cubrir un tratamiento vital.
Los medios hablaron del caso, mencionando a la Fundación Monteiro y a su joven directora. Por primera vez, Ricardo asistió en persona a una reunión fuera de la oficina de la fundación. No habló con periodistas ni buscó cámaras. Solo se sentó en un rincón y observó cómo Sofía dirigía la conferencia de prensa. Al terminar, cuando los reporteros se marcharon, se acercó a ella. «Lo hiciste bien», dijo con seriedad. «Gracias, señor, pero esto es suyo. Yo solo lo represento». «No», replicó él, «esto es tuyo. Yo solo puse los recursos». Esas palabras se quedaron grabadas en ella, pero no todo era tranquilidad. Sofía descubrió pronto que no todos veían con buenos ojos a la fundación. Algunas empresas aseguradoras y competidores de Monteiro Corp empezaron a esparcir rumores, diciendo que todo era un truco de relaciones públicas. Una tarde, Laura Benítez, la abogada, se lo advirtió. «Van a intentar desprestigiarte a ti. Dirán que eres solo una camarera a la que colocaron como fachada. Quieren deslegitimar lo que construimos». Sofía apretó los puños. «No me importa lo que digan de mí, mientras podamos seguir ayudando a la gente». Ricardo, que había escuchado desde un rincón, intervino. «No, Torres, sí importa, porque cuando te ataquen a ti, estarán atacando la esperanza de todos los que confían en la fundación. Y yo no pienso permitirlo». Su tono fue tan firme que la sala entera quedó en silencio. La semana siguiente, Ricardo regresó a El Reflejo porteño, pero esta vez no como el cliente temido. Llevaba una expresión distinta, como si por dentro hubiera tomado una decisión importante. Sofía se acercó a servirle el vino y notó la serenidad en su mirada. «Hoy no quiero hablar de negocios ni de fundaciones», dijo él. «Solo quiero cenar tranquilo». Ella asintió y le dejó la copa. Pasaron varios minutos en silencio hasta que Ricardo rompió la rutina. «Torres, ¿alguna vez has pensado en dejar este lugar?» Sofía lo miró desconcertada. «¿Dejar el restaurante, dice usted?» «Sí. Este salón fue el escenario donde aprendiste a enfrentarme. Pero creo que tu destino ya no está aquí». Ella bajó la mirada hacia el uniforme de camarera. Era cierto, aunque amaba El Reflejo porteño, su vida ahora giraba en torno a algo más grande. «Tal vez tenga razón, señor», admitió con una sonrisa tranquila. Ese jueves, cuando Ricardo se marchó, Julián se le acercó con nostalgia. «Si dejas este lugar, Sofía, nos vas a hacer falta. Pero si alguien merece volar más alto, eres tú». Las palabras la conmovieron. Se dio cuenta de que ya había cerrado un ciclo. Esa misma noche, mientras caminaba hacia su casa, pensó en cómo había cambiado todo. Pasó de temer perder el trabajo por una palabra maldicha a dirigir una fundación, capaz de transformar vidas. Y lo más increíble, había logrado que el hombre más temido de Buenos Aires mostrara su lado humano. Pero lo que no sabía era que lo más importante aún estaba por suceder. Los jueves en El Reflejo porteño ya no eran los mismos. El miedo que antes recorría al personal se había transformado en una calma respetuosa. Todos sabían que Ricardo Monteiro seguía siendo un hombre exigente, pero ya no era el monstruo que aterrorizaba con cada palabra. Sofía había logrado lo impensable: derribar la coraza de un millonario, marcado por el dolor, y mostrar al ser humano que había detrás. La fundación crecía con fuerza. Cada semana llegaban nuevos casos, nuevas personas que encontraban en ellos una luz al final del túnel. La joven que alguna vez solo buscaba un sueldo para sobrevivir, ahora era una directora respetada, que tomaba decisiones capaces de cambiar destinos. Una tarde en la oficina, Ricardo la llamó para hablar en privado. «Torres, quiero que sepas algo», dijo con voz seria. «Nunca pensé que volvería a confiar en nadie, pero tú me demostraste que todavía hay razones para creer». Sofía lo miró sorprendida. «No hice nada especial, señor. Solo traté de hacer lo correcto». «Eso es lo especial», respondió él, dejando ver una leve sonrisa. «Cuando todos se escondían, tú te quedaste firme. Cuando todos me veían como un monstruo, tú me viste como un hombre». Sofía bajó la mirada conmovida. Tal vez fue porque yo también sé lo que es luchar por sobrevivir, y porque entendí que detrás de su dureza había una herida. Ricardo respiró hondo.
Esa herida nunca desaparecerá, pero gracias a ti aprendí que no tiene por qué definirme para siempre. Los meses siguientes estuvieron llenos de nuevos logros. La fundación abrió una sede en Córdoba. Becó a más estudiantes y ganó más casos contra aseguradoras que antes parecían intocables. Sofía se convirtió en una figura reconocida en el ámbito social. Y aunque siempre decía que todo era un esfuerzo de equipo, todos sabían que su liderazgo era la clave. Una noche, tras una reunión larga, Ricardo pidió que la acompañara de regreso al restaurante, no porque quisiera cenar, sino porque sentía que debían despedirse de ese lugar como parte de su historia. El salón estaba casi vacío. Se sentaron en la mesa 7, la misma donde todo había comenzado. Julián, al verlos, sonrió con complicidad. «Nunca olvidaré cómo empezó todo aquí», dijo Sofía, observando los candelabros brillantes. Yo temblaba por dentro, pero no quise bajar la mirada. Ricardo soltó una leve risa. «Y yo estaba listo para destruirte con una sola palabra, pero fuiste tú la que me destruiste a mí, en el buen sentido». «No lo hice sola, señor. Usted también eligió cambiar». Él la miró con un brillo distinto en los ojos. «Quizás, pero si no hubieras estado ahí esa noche, seguiría siendo el mismo hombre frío y vacío». Se quedaron en silencio, compartiendo una complicidad que ya no necesitaba palabras. Días después, Ricardo anunció oficialmente la creación de la Fundación Monteiro, esta vez sin esconderse. En la presentación pública, frente a periodistas y familias beneficiadas, dio un discurso breve pero contundente. «Durante años me escondí detrás de un muro de rabia», confesó, «pero aprendí que el verdadero poder no está en controlar todo, sino en ayudar a quienes lo necesitan. Esta fundación es el reflejo de lo que sé. Puede lograr cuando alguien tiene el valor de decir no, incluso al hombre más temido». Todos voltearon a ver a Sofía, que estaba entre el público. Ella sonrió con humildad, sabiendo que esas palabras eran para ella. La historia de la camarera que enfrentó al multimillonario se convirtió en leyenda dentro del restaurante. Pero más allá de las paredes del Reflejo porteño, esa historia se transformó en un ejemplo de cómo la empatía y el valor pueden cambiar vidas. Sofía encontró un propósito y un camino que jamás imaginó. Ricardo, en cambio, descubrió que aún quedaba en él un resquicio de humanidad capaz de sanar, aunque fuera lentamente. Ya no eran la camarera y el cliente temido. Ahora eran dos sobrevivientes que, al encontrarse, lograron rescatarse mutuamente.